Gracias por sintonizar. Quiero hacer de su conocimiento de que esta semana, el 3 de febrero de 2025, falleció el pastor Vladimir Ociel Vázquez Santizo, fundador de los Ministerios Visión de Fe, pastor general y también mi padre, quien fue un estudioso de la Escritura y sobre cuyos hombros y enseñanzas estamos nosotros parados. Quiero rendirle homenaje a él y hacer un recuerdo de que estamos aquí parados porque Dios nos tiene, pero también gracias a los gigantes que nos han antecedido. Con profunda gratitud manifiesto esto y dedico a su memoria este estudio. Gracias por sintonizar. El sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a un estudio más de las porciones semanales. Hoy nos toca ver la porción de Beshlach, la cual comprende del capítulo 13, versículo 17, hasta el capítulo 17, versículo 16 de el segundo libro de la Escritura, conocido en castellano como Éxodo, de su nombre griego, pero que su nombre original en hebreo es Shmot, que quiere decir los nombres de. Queremos hacer un pequeño repaso con respecto del año pasado para entrar de una vez al tema, y es que basándonos en el cruce del Mar de los Juncos, vimos una demostración del poder divino. Importante hacer la corrección de que los israelitas no atravesaron por el Mar Rojo, sino por el Mar de los Juncos, el cual era un cuerpo adyacente de este otro cuerpo del Mar Rojo. Terminamos, perdón, el capítulo 14, hablando entonces con que todo fue una demostración de Dios de las promesas que había dado y de la fidelidad para Él, o de la fidelidad de Él para su pueblo, perdón. Hoy nos toca ver el tema del capítulo 15. El tema es la poesía bíblica, aunque hoy queremos hablar como una introducción al canto del mar. Pero la poesía, como un género literario, necesita una introducción en sí misma, ya que ésta contiene en sí un alto contenido simbológico y el uso de figuras idiomáticas para dar un mensaje de una forma elegante. Esto también es cierto en la poesía bíblica, pero tiene un reto agregado, y es que Dios está poniendo en el corazón de los escritos bíblicos un mensaje que está cargado de figuras, de nombres, de conexiones que el pueblo ha de ser. Moisés, en ese sentido, bajo la inspiración del poder de Dios, nos da un mensaje juntamente con el pueblo que es importante investigar y tocar para ver de qué se refiere. Con esto en mente, entonces vamos a la lectura. Capítulo 15, versículo 1 dice de la siguiente forma. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico que va a empezar a decir al Señor, diciendo: Cantaré al Señor, pues triunfar ha triunfado. Arrojó al caballo al mar y su jinete. En la Biblia, cuando se ve a un grupo de personas o alguien cantando, automáticamente nosotros hacemos la conexión de que están adorando, porque para nosotros la música está conectada a la adoración. Me refiero al siglo XXI.
Pero en la Biblia, la adoración tiene más que ver con rendir el corazón, con volvernos a Dios, que con un canto. El canto puede ser una evidencia de esto, pero no es la adoración en sí misma. Adoración es el servicio a, servir a Dios. Y debemos de divorciar esto de la idea de un servicio eh, de una comunidad, de un servicio congregacional, quiero decir, y debemos de aplicarlo a lo individual. Es decir, yo sirvo a Dios porque lo sigo a Él, porque sigo sus mandatos y porque me conecto con otros clientes que hacen lo mismo. Pero la música sí que juega un papel muy importante y ahora lo veremos porque está conectada a la profecía. Moisés aquí está profetizando en no tanto el sentido de un mensaje hacia el futuro, sino el reconocimiento de lo que Dios ha hecho, que también es profecía, es un mensaje de parte de Dios. Lo primero que queremos conectar es que este es un cántico que se hace en masa. Por supuesto que Moisés es quien está liderando, pero lo que también podemos aparecer es que Dios visita a toda la congregación y ellos tienen un momento profético juntos y van a mencionar ciertas verdades. El verbo que hemos traducido como em, triunfar quiere decir o viene de la palabra de levantarse, es decir, alguien que se levanta con un fin en mente y que lo va a realizar y que entonces va a derrotar cualquier desafío o cualquier situación o posición que tenga. Por eso es que lo hemos traducido como triunfar, has triunfado, y es un verbo que se repite para demostrar la intención, en este caso más que nada el desempeño de Dios. Triunfar, ha triunfado, es decir, no había ninguna duda, pero es que ellos tan solo hace unos instantes antes de que empezaran a pasar no lo tenían claro. Y es, en todo caso, la realización de que estos egipcios que acababan de ver, que los acababan de perseguir, no los molestarían nunca más, porque Dios había arrasado completamente con ellos. Por eso está el verbo triunfar, has triunfado. La poesía que veremos ahora entonces es una recapitulación de las promesas que el Señor ha dicho. Ellos están diciendo, arrojó al caballo, al mar, perdón, al caballo y al jinete y triunfó de esa manera. Pero es que esto era algo que él había prometido, esto era algo que él había dicho que iba a hacer. Y eso es importante recordarlo y leemos siempre dentro de esta misma porción lo que se ha mencionado en el 14:12. Dice así, esto es, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Contexto acá. Ellos han salido, están frente del mar de los juncos, tienen una cordillera a un lado, una cadena montañosa al otro lado. La única salida es el lugar por donde han entrado, pero es que ahora los egipcios los están persiguiendo. Esto hace tan solo un capítulo y ellos se desesperan. Es más, la Biblia agrega que algunos empezaron a gritar, que algunos empezaron a desmotivarse, otros querían ir a hacer la guerra. Y estas son las últimas palabras que ellos dicen a Moisés en reclamo. Mejor nos habría sido servir a los egipcios, mejor era seguir de esclavos. Versículo 13, leemos ahora y dice, y Moisés respondió al pueblo, no teman, estén firmes y verán la liberación del Señor, que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, dice, y esto es lo que quiero enfatizar con usted, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes. Verso 14, y ustedes se quedarán en silencio. Este canto es el resultado de procesar ese silencio. El jinete y el caballo que veíamos en el versículo 1 han sido derrotados, han sido tragados por las aguas. Y en ese sentido ellos ahora están asimilando lo que está pasando, llegan al entendimiento de lo que Dios ha hecho y por eso es que le cantan.
Hoy en día en nuestras iglesias y templos se cantan muchas cosas. Yo quiero proponer que esta es la razón principal para cantar. Cuando nosotros podemos observar lo que Él ha hecho por nosotros, cómo vino a la tierra, ahora estoy hablando del Mesías, cómo se desempeñó acá, cómo nos entregó la escritura, cómo estamos vivos, cómo murió y resucitó por nosotros, que podamos hacer una reflexión y que podamos cantar eso. Lo que estoy tratando de decir es que en cualquier época de la historia, aquellos creyentes en Dios han tenido una razón para cantar. No cantemos de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de qué vivimos. Quizás eso sea importante hacerlo cuando estamos en un devocional personal, pero yo quiero animarnos a que en congregación nos dediquemos a recordar las maravillas que Él ha hecho, nos dediquemos a exaltarlo, porque ese es el papel de cantar. Esto nos va a ayudar para que fuera de nuestros templos, ya viviendo la vida en el día a día, nosotros podamos entender que Él está con nosotros, que no nos va a dejar y que iremos de triunfo en triunfo e iremos con el propósito de Él caminando en la vida. Luego el versículo 2 sigue diciendo, mi fortaleza y mi canción, nuevamente canción acá, es ya. Él ha sido mi salvación, este es mi Dios. Ay, la palabra que usa aquí es poderoso o todopoderoso realmente. Yo lo alabaré. Yo le traduje ahí lo que la palabra alabar quiere decir. Yo lo embelleceré, pero es con palabras. El Dios de mi Padre, a Él ensalzaré y levantaré. Probablemente esto se vea distinto de las traducciones que ustedes pudieran tener, pero es que esto está traducido literalmente. Este verso tiene varios elementos que queremos comentar. En primer lugar, dice que la fuerza del creyente es ya. ¿Y qué es ya? Ya es el nombre corto del nombre que se le ha atribuido a Dios, el nombre propio, que tiene que ver con el atributo de la justicia, es decir, ya. El nombre propio del Señor se translitera al castellano como YHWH. Aquí solo vemos las dos primeras letras consonantes que son Y y H. La vocal que se le ha agregado es ya. ¿Quién es ya? Ya es el motor, ya es la fuerza, es el poderoso, dice. Y este es un nombre que habla del reconocimiento de la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que hizo que a los egipcios les viniera el mar encima, los tumbaran las aguas y los ahogaran, porque eso era lo justo. Y nuestro poder está en la justicia. La adoración, no nos cansamos de decirlo, más que cantar, más que levantar las manos y tener alguna expresión emocional de llanto, no digo que esté mal, está muy bien eso, pero más que todo eso, es conectar que hemos de seguir la justicia de Dios, hemos de aplicar la justicia de Dios a nuestras vidas porque Él es todopoderoso para vivirla en nosotros. En ese sentido, este atributo es el que Dios usó para salvarlos acá, pero también es el atributo que Dios ha usado para darnos vida eterna a nosotros. El nombre de nuestro Redentor, el nombre original de nuestro Redentor es Yehoshua, lo que han traducido como Josué. En arameo se dice Yeshua. Es el nombre que quiere decir que mezcla estas consonantes de la justicia, como queriendo dar a entender la justicia de Dios salva. Eso quiere decir Yehoshua, la justicia del Señor más que Dios, la justicia de este nombre, del nombre propio del Señor, es la que nos salva, pero nos salva en Jesús. Nos salva pagando la deuda que, en la cual nosotros hemos incurrido por el pecado. Y luego dice, este es mi Elohim, este es mi Dios. Y yo lo
adoraré, quiere decir yo lo serviré. Y por eso, como reacción normal, ahí dice, para recordar, yo lo alabaré, dice, quiere decir yo embelleceré. Es lo que la palabra literalmente quiere decir. Y esta es una forma poética de decir que mi canción será sobre él, mi poesía será sobre él, mi creatividad será para él. Nos toca embellecer con la creatividad que Dios ha puesto en nosotros cuando le cantemos a Dios. Claro, sigámoslo, adorémoslo, es decir, seamos como Él es. Pero parte de eso tiene que ver con una expresión por medio de la creatividad que Dios ha puesto en nosotros por medio de cantarlo. Y esto debe ser de una forma como Dios lo ponga en el corazón. Hoy en día, lo he mencionado, la música cristiana está muy lejos de esta verdad, porque han colocado al hombre en el centro. Se trata de lo que yo siento esto, yo estoy viviendo esto. Renuévame, transfórmame, cámbiame. El hombre para ser el centro. Y no digo que esto no es algo que nosotros no tengamos que orar y que decir. Por supuesto, queremos que Dios nos renueve, queremos que Dios nos transforme, que Dios nos cambie. Por supuesto. Pero en la congregación sería muy bueno hablar del desempeño de Dios. Sería muy bueno hablar de las grandezas de Dios. El versículo aterriza diciendo, Él es el Dios de mi Padre. Y aquí tenemos otro atributo de Dios. Él es el Elohim de mi Padre. En primer lugar, la palabra Elohim se refiere a la plenitud completa de los atributos, no tanto a la persona de Dios, sino a todos los poderes de Dios concentrados en su nombre, concentrados en Él. En ese sentido, el, el Dios de mi Padre se refiere a Abraham. ¿Y qué ha sido lo que Dios ha hecho con Abraham? ¿Cuál es el nexo que Abraham trae o saca a relucir para nosotros? Es que Dios le escogió por gracia, por fidelidad, le imputó su justicia y dijo, a todos los que os salve, los voy a salvar como te he salvado a ti. Esto se conoce como el pacto de Abraham o como el testamento de Abraham. La poesía nos está diciendo entonces que Dios ha hecho esto porque lo ha prometido, porque ha cumplido. Esto tiene que ver con algo que Dios le dijo a Abraham. Esto tiene que ver con algo que Dios le ha prometido al Padre y que en ese sentido nos coloca a nosotros en el mismo lugar. Es que las promesas de Dios, Dios se las dio a Abraham y nosotros hemos sido hechos herederos de esta promesa, no genéticamente, sino por la elección divina que Él ha tenido sobre nosotros. De tal forma que así como Abraham fue llamado por gracia, nosotros los creyentes de todas las épocas también hemos sido llamados por gracia, por Dios, por su pura elección. Leamos ahora el verso 3. Dice así, y aquí le he colocado el nombre de las cuatro letras. El Señor voy a pronunciarlo, pero cuando yo diga el Señor me refiero a estas cuatro letras. Es un varón de guerra. Señor es su nombre. Lo primero que quiero decir entonces es que recordemos que cuando le habla a este nombre o cuando habla con este nombre se está refiriendo al atributo de juicio o de la justicia de Dios. Por eso es que va a la guerra. Él es un varón, dice, de guerra. La palabra Ish es la que se ha traducido como varón. Es también la que Dios asignó en el capítulo 1 de Génesis al hombre, uno o 2, 1 y 2, en donde le llama que varón. Cuando se le llama varón, cuando se traduce como varón es la palabra Ish, mientras que a la mujer se le asignó la parte femenina como Isha. Sin embargo, en el desarrollo bíblico, la palabra Ish toma una connotación de un hombre que teme a Dios por este sentido, porque en primer lugar, el primer Ish, el primer varón, es él, uno que se aplica a sus propios principios, uno que se
sujeta a su propia palabra es Él. Uno que cuando va a la guerra, uno que cuando va a la justicia, se comporta como Él lo ha dicho, es Él. Eso quiere decir un varón de guerra y por eso nosotros decimos que cuando es aplicado a humanos, eh, es normalmente, tiene que ver con ser un temeroso de Dios. Y esto, pues, es una gran lección porque tenemos otras palabras para definir a varón, como la palabra Geber, de la cual viene la palabra Gibor, que quiere decir valiente, Adam, que quiere decir humano, Enosh, que es un nombre un poquito más debilitado. Sin embargo, cuando la escritura habla de un Ish o hablará de un Ish, tiene que verlo como, o se puede rescatar, se puede trazar, voy a decir la palabra correcta, hasta Dios. Dios es el primer Ish, no porque sea humano, no porque es un varón de guerra, es alguien que se aplica a sus propios principios, se restringe a sus propios principios, de tal forma que cuando hay un Ish, esta es una persona que se aplica a la palabra de Dios. Y que no quede duda entonces que él es el modelo entonces de cómo ser un Ish, cómo ser un varón. Y algo de esto tenía Pablo en mente cuando escribió la carta a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 13. Dice así, hasta que todos alcancemos la unidad de la fidelidad. Aquí quiero, entre paréntesis, explicar a qué me refiero con fidelidad, que es la palabra que debe estar ahí. Educación y desempeño de Dios y del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice, hasta ser un ish, o sea, un varón maduro hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nuestro Dios es un varón de guerra, es decir, alguien que conduce a su pueblo a la victoria, lo hará sometido a su palabra. Nosotros no hacemos la guerra espiritual cuando nos metemos a hacer 21 días de oración, de ayuno. No está hablando de eso, sino que cuando tomamos la escritura, la aplicamos a la vida y vamos y vivimos por ella, nosotros somos personas que estamos creciendo a la estatura del varón perfecto, del Hijo de Dios. Por eso el guardar la palabra de Dios se encuentra como la acción de adoración más alta posible para cada uno de nosotros en el sentido de alcanzar y ser como Él. Dios no quiere una dualidad en tu vida. Por supuesto que es bueno cantarle, pero mucho mejor es vivir de acuerdo a los principios de Dios cuando, aunque no cantes. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es vivir de acuerdo a los principios de Dios y cantarle, por supuesto. Vamos a cerrar con este estudio leyendo los versículos 4 y 5 que no necesitan tanta explicación para el otro año, concentrarnos en el 6 en adelante. Dice el 4, ha lanzado al mar, perdón, los carros y el ejército de Faraón. Am, esto es muy visible, muy fácil de conectar. Fueron hundidos en el mar de los juncos sus mejores oficiales. Pero de todas maneras, la escritura es perfecta. Nos han traducido que ha echado, echó al mar. De hecho, es un coro que nos gusta mucho, echó a la mar los carros del faraón, pero literalmente dice lanzado. Es como que Dios lo hubiera tomado en su mano y él mismo los hubiera lanzado hasta depositarlos en el mar, como queriendo decir, hey, mi mano hizo esto, yo mismo lo hice esto. Sus mejores oficiales, se refiere a los oficiales de faraón. Esta es una palabra que viene del número 3 y es que el faraón aparentemente él era el mayor y tenía tres oficiales más importantes y estos tres, lo mejor del ejército de faraón fue lo que se fue, las mejores tres partes de su ejército. Es decir, faraón quedó completamente derrotado porque Dios provocó. No hay hombre alguno que trate de enfrentar a Dios, que quiera enfrentar a Dios y pueda triunfar porque Él es un Ish de guerra, es un varón, es alguien que procura la justicia en todo el sentido de la palabra. Versículo 5 dice, los abismos los cubrieron, se refiere a los abismos del mar, descendieron a las profundidades como piedra.
Y esto nos explica entonces por qué, aunque entre ellos hubieran hombres capaces de nadar, ninguno se pudo librar, porque Dios los empujó hacia abajo. Por eso es que descendieron como piedra. Y aquí quiero hacer un breve comentario. Cuando Dios habla de castigo, de disciplina, normalmente lo hace en función de sus hijos. Este es el desarrollo bíblico. Usted puede ver cómo desde siempre Dios era justo con los patriarcas, fue justo en primer lugar con Adán y Eva, con la gente que lo temía a él. Y pareciera ser como que el inicuo, el impío, no le preocupa mucho a Dios. Claro, vemos juicios como el del arca de Noé, pero a partir del arca de Noé, vemos como que Dios dejara tranquilos a los no creyentes y casi se circunscribe su disciplina sobre su pueblo. Y en función de eso, Proverbios 3:12, por ejemplo, dice, porque el Señor corrige al que ama como el Padre al Hijo a quien quiere. Por supuesto, Dios hace eso. Y luego en todos los desarrollos vemos cómo Dios casi que no castigará a las naciones. Pero acá hay un ejemplo claro en donde Dios sí que está castigando a las naciones. Y lo que quiero decir es que si a usted le han prometido que seguir a Dios es un camino de solamente victorias y buenas cosas, le han mentido, no. Es un camino difícil, es un camino solo para aquellos que Él llama, porque está escrito, en el mundo habrá aflicción, pero hemos de confiar porque Él ha vencido al mundo. Sin embargo, y aunque no suceda tan frecuentemente como nos gustaría, no hemos de recordar que Dios periódicamente castigará a los no creyentes, pero la retribución final la veremos en lo que se conoce como el juicio final, en donde Dios finalmente traerá el peso de sus consecuencias sobre cada una de las personas que no temieron a Dios. No nos ha de preocupar porque el impío triunfa. Ojalá se arrepienta, pero triunfa para ser destruido. Pero a pesar de eso, nosotros que recibimos la disciplina de Dios, que recibimos la ética de Dios, no hemos de desmotivarnos, sino hemos de alegrarnos, porque nuestro galardón en ese día también será grande. Y eso, queridos hermanos, es lo que quería compartir con ustedes en esta ocasión. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto, que esté muy bien. Nos vemos.